Good morning and good evening to Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Estamos muy satisfechas de tener la ponencia inaugural del 8º Foro Sur-Sur de Sostenibilidad. Este año hemos cambiado un poco el formato. Vamos a tener diálogos, ponencias magistrales y lanzamientos. Hoy empezamos y durará hasta el 18 de julio. Todos los días, en torno a esta hora, celebraremos una sesión. Puede ser las 6 de la mañana en las Américas y para algunas de nosotras en Asia sería pasada la medianoche. Pero es una forma en la que intentamos encontrar oportunidad y espacio para hablar entre nosotros. Y esto antes no era posible, antes de la pandemia. Antes de la pandemia nos acostumbramos a hablar en reuniones físicas, presenciales, que siempre da este placer de abrazarnos, de poder comentar, de dar paseos. Pero desde que empezó la pandemia, esto no ha sido posible. Y también hemos intentado sacar lo mejor de esta situación. Y entonces el año pasado, en la 7ª edición, empezamos las reuniones en remoto, en espacios virtuales. Y este año, para facilitar los encuentros y para permitir que compañeras y compañeros de todos los continentes pudieran participar, hemos decidido utilizar esta franja horaria concreta. Esperamos que todo el mundo pueda asistir y es un placer inaugurar el foro hoy con el compañero Gustavo Esteva y su ponencia magistral. Conocimos a Esteva con el profesor Jinhua, que va a moderar conmigo, y fuimos a Oaxaca en 2002, hace casi 20 años. Y estuvimos en la Universidad de la Tierra, allí, y tuvimos la suerte de poder conocer y hablar con Gustavo. Entonces, en ese momento, también teníamos a Wen Tujin, profesor Wen Tujin y profesor Huang Qin. Entonces, nosotros 4 nos llamaban el equipo de los 4 chinos locos. Estuvimos 14 días allí, viajando bastante. Viajamos 3.000 kilómetros. Y cuando conocimos a Gustavo en la Universidad de la Tierra, Gustavo nos contó algunas de las historias de su abuela, sus aventuras y sus desilusiones. Y después, cómo llegó a unirse a los zapatistas y cómo estuvo con ellos durante las negociaciones por su autonomía. Desde el año 94, Gustavo ha sido una persona muy importante en la mediación entre los zapatistas en Chiapas y el mundo exterior. Y a través de la mediación de Gustavo y de otros compañeros, hemos conseguido mantener el contacto y junto con el profesor Dai Jinhua hemos conseguido escribir este libro y ha sido traducido por Dai Jinhua, que escribe con una prosa muy bella en chino. Así que estoy muy contenta
de poder tener a Gustavo con nosotras, no solo hoy, sino también más tarde, durante la ceremonia de inauguración este jueves y también el 30 de junio, donde hablaremos de los zapatistas y su encuentro con los movimientos europeos. Voy a presentar a mi comoderadora, profesora Dai Jinhua, que es tan conocida que quizás no necesita muchas presentaciones. Es catedrática en la Facultad de Literatura Comparada en la Universidad de Pekín. Es una escritora muy profunda que ha escrito muchísimos libros y es muy conocida entre el estudiantado y la juventud. Así que el estudiantado tenía que ir muy temprano en los días de sus clases para poder encontrar huecos, si no tenían que sentarse en el suelo y acomodarse en la puerta. Entonces es un placer tener con nosotras hoy a la profesora Dai como comoderadora. Y ahora le doy la palabra a Dai. Entonces manténganse en el canal de inglés. También tenemos interpretación al español y al chino. Estamos celebrando esta reunión también en Zoom y en otra plataforma en China con 200 participantes en China escuchando a esta ponencia. Profesora Dai, por favor. Good evening, everybody. I'm very honored to be the moderator for Gustavo. So as Kimchi. Es un placer haber conocido a Gustavo y el movimiento zapatista desde el año 94. Ha estado con las comunidades indígenas pidiendo una reforma social. Tal y como se ha producido a día de hoy. Gustavo también escribe mucho y escribe sobre los desarrollos de base. Y también es el fundador de la Universidad de la Tierra. Esa universidad es tan diferente de la universidad en la que yo estoy, en su forma de producir y crear conocimiento, sabiduría y de cultivar espacios para la juventud. Es muy distinta y tiene un punto experimental. Ahora escuchemos las voces de América Latina. En la actualidad escuchamos muchas malas noticias de América Latina, así que estamos deseando en este foro Sur-Sur escuchar otras versiones. Este foro siempre es mi esperanza veraniega, así que espero que no me decepcione. Buenos días, buenas noches. Muchas gracias, compañeras, por invitarme a este gran evento. Sin rostro, sin contacto, sin interacción con otras personas, ni siquiera las queridas. Te pueden contaminar, incluso matarte al compartir su COVID-19. Confinamiento. Niños conectados a las pantallas durante horas, asistiendo a clase de un currículo universal que cada vez es más irrelevante para sus vidas. Podemos denominar a esto sociedad humana. La destrucción sistemática de la madre tierra, aumento de violencia y desmantelamiento del tejido social y el Estado de Derecho, con un aumento
del control ilegal sobre la vida de las personas, que pasa a ser algo normal en todos lados. En México, 100 personas son asesinadas cada día e inmensas áreas han permanecido durante años bajo el control criminal. Ha pasado a ser cada vez más difícil trazar una línea entre el mundo de las instituciones y el mundo de la delincuencia. En los últimos años son evidentes los extremos de las desigualdades nacionales y mundiales exacerbadas por el COVID-19, con pérdida de empleos o de fuentes de ingresos. Millones se ven forzados a reinventarse para sobrevivir. The Lancet tenía razón. No estamos sufriendo una pandemia. Desde 2019 nos avisó de que estábamos ante una sindemia. Distintos grados de enfermedad concurrentes y condiciones crónicas que surgen por una disparidad sanitaria y provocados por la pobreza, el estrés y la violencia estructural. Este planteamiento parte de un enfoque biomédico, aislando y tratando las enfermedades como entidades distintas, separadas de otras enfermedades y condiciones sociales, como se ha hecho con la COVID-19. The Guardian tenía razón. No estamos ante un cambio climático o el calentamiento mundial. Estamos ante el colapso climático. El clima que teníamos ha desaparecido. No sabemos nada del clima emergente. No sabemos si será compatible con la vida humana. El colapso sociopolítico es incluso peor. Todas las instituciones que definen nuestra era están en una decadencia abierta, sustituidas por un dispositivo que en muchos sentidos es el opuesto de lo que eran ellas. En estas condiciones, confusión, incertidumbre y sufrimiento entre millones de personas y la alteración, deterioración o la destrucción de las condiciones de vida constituyen la nueva normalidad real. Todo el mundo está embarcado en la larga emergencia. Múltiples crisis socioeconómicas y políticas que empezaron en los 90 y estallaron en el 2008, produjeron unas condiciones insufribles para millones de personas de todo el mundo. Ante catástrofes convergentes, la minoría de élite intenta velar por sus privilegios, mientras que la mayoría de las personas experimentan los efectos devastadores del momento actual. Hambruna, violencia, encarcelamiento, brechas de riqueza, renta, guerras infinitas y el colapso de las normas democráticas y las instituciones demuestran todavía más cómo los intentos de abordar estos problemas a través de un aumento de las soluciones pasadas está condenada al fracaso. La academia argumenta que el mundo ha llegado a un punto de no retorno. Siento haber utilizado todo este tiempo para llamar su atención sobre el horror que todos y todas conocemos bastante bien. Solo quería reconocerlo y destacar que es la expresión de una era que muere. Como siempre, el régimen que muere, patriarcal, capitalista y democrático, utiliza todas las fuerzas que le quedan y los recursos que le quedan para pretender que tiene más poder que nunca, que está vivito y coleando y que pronto volveremos a condiciones mejores, que se restaurarán la prosperidad y la libertad para todo el mundo o que se establecerán por primera vez. Permítanme hablar un poco más sobre esta era que se muere. A pesar de la vocación global del capitalismo,
que se expresa en todas las formas de colonialismo e imperialismo, el Estado-nación fue siempre el principal terreno de juego que permitía la expansión capitalista. En la última parte del siglo XX, no obstante, las fronteras nacionales supusieron cada vez más un obstáculo. Las estructuras macronacionales, como la Unión Europea, diseñadas para el libre movimiento de capital y mercancías, no resolvieron el problema. En consecuencia, la globalización neoliberal empezó a erosionar la sustancia de los estados-nación. La principal función de los gobiernos de los estados-nación, sobre todo la administración de la economía nacional, pasó a ser imposible, con todas las economías expuestas a movimientos transnacionales más allá del control de las naciones individuales. Mientras que los rituales nacionales y los estados-nación en sí mismos persisten como puntos de referencia, su razón de ser y la sustancia material que les da realidad han desaparecido. La disolución progresiva del Estado-nación democrático también es consecuencia del hecho de que el capitalismo ha llegado a sus propios límites internos. Desde los años 70, la llamada revolución neoliberal ha ocasionado cambios políticos, económicos y tecnológicos que a nivel global ha desmantelado los avances sociales que fueron acumulados durante 200 años de lucha trabajadora. Se ven las repercusiones en todas partes. Niveles de empleo que son menguantes, sueldos más bajos, beneficios complementarios reducidos y servicios públicos que son peores. Algunos países y regiones se ven afectados más que otros. Se han creado niveles de inequidad sin precedente. A nivel mundial, el 1% de la población tiene más riqueza que el otro 99% juntos, y menos de 30 individuales tienen más riqueza entre ellos que casi 4 billones o 1.000 millones de las personas más pobres del mundo. La mayoría de lo que se produce en el mundo hoy en día aún tiene un carácter capitalista, pero el capital ya no puede depender del mecanismo motor, es decir, la inversión de las ganancias en la expansión de la producción al comprar mano de obra y reemplazar cada aumento de productividad que está basado en la reducción de mano de obra con un aumento equivalente de producción. Por estas y otras razones, la reproducción mundial del sistema capitalista ya no es viable. La evolución del capitalismo ha, en efecto, matado la gallina de los huevos de oro. En 1995, en una reunión del Foro del Estado del Mundo en San Francisco, los líderes económicos y políticos como Mikhail Gorbachev, George Bush, Margaret Thatcher, Václav Havel, Bill Gates y Ted Turner empezaron a hablar de un mundo 28, es decir, la idea de que una vez hecha la revolución tecnológica, solo el 20% de la población se necesitará para la producción. En realidad, parece que se ha creado una nueva clase social, seres humanos desechables, a veces descritos como el precariado. En el pasado, los desempleados cumplían una determinada función para el capital. Eran su ejército de reserva industrial. Ahora, el capital ya no tiene uso para esta nueva clase. Los líderes políticos y económicos redefinen constantemente la población sobrante, que incorpora cada vez más humanos prescindibles.
el barbarismo ha pasado a ser la norma. La especulación, el desposeimiento y la destrucción compulsiva reemplazan la producción como fuente de acumulación de la riqueza y poder. La fachada democrática ya no sirve. Del antiguo diseño o diseño del Estado-nación solo queda el dispositivo de control directo e indirecto de la población. El uso de nuevas tecnologías podría marcar el inicio de ese control opresivo a aspectos previamente inimaginables, esferas de la vida diaria. Un pilar del Estado-nación democrática, el Estado de Derecho, fue la culminación de 200 años de lucha por derechos civiles y libertades democráticas. Hoy en día se está siendo reemplazado por un estado de excepción declarado o indeclarado. En todas partes, nuevas leyes se usan para normalizar la ilegalidad e impunidad de crecientes números de crímenes. México y los Estados Unidos son buenos ejemplos de esta condición general. En lugar del Estado de Derecho, aplicación correcta de normas comunes, estamos cada vez más bajo una gobernanza por ley. Las formas dominantes responsables de producción y consumo han causado una destrucción medioambiental equivalente a un abuso extremo del sentido común. Tras el cambio rápido tecnológico, medioambiental y social, estamos viendo nuevas formas de dominación política. Líderes políticos con vocaciones abiertamente antidemocráticas y hasta con tendencias fascistas están siendo elegidos o reelegidos. Cada vez más la gente se aferra desesperadamente a fundamentalismos espirituales, religiosos o políticos, mientras que las ideas y las instituciones en las que confiaban se disuelven ante sus ojos incrédulos. La democracia se está siendo desmantelada democráticamente en casi todas partes. Ahora, el siglo XXI se caracteriza por la proliferancia del descontento, incluso en los lugares más inesperados. Ningún espacio de la realidad social es inmune. Incluso los que han centrado o han acumulado una proporción obscena de riqueza en sus manos reconocen la inestabilidad y los peligros inherentes en la situación actual. En mi opinión, no es más que la expresión de la transición actual y me gustaría hablar del mundo que emerge del útero del antiguo. Me gustaría hablar de la nueva era. Hace 25 años, Ivan Illich observó que la amistad ya no puede florecer fuera de la vida política. Yo creo, dijo, que si no nos queda algo parecido a una vida política en el mundo de la tecnología, entonces empieza con la amistad. Me gustaría asumir seriamente esta observación e ir más allá. Me gustaría sugerir que la amistad está al centro mismo del camino que nos guía hasta el nuevo mundo y que nos permite escapar de la era moribunda. Lo que tenemos que hacer, dijo Illich, es cultivar amistades disciplinadas, abnegadas, cuidadosas y de buen gusto. Quizás, añadió, aquí podemos encontrar lo que es el bien. Este es el punto central, porque para encontrar lo que es el bien común, es la definición de la política. Es la vida política que aún está abierta a nosotros.
Illich añadió, esto va más allá de lo que se suele hablar, de lo que cada uno es responsable de las amistades que pueden desarrollar, porque la sociedad solo será tan buena como el resultado político de estas amistades. Illich era un hombre de acción, un hombre político, y podemos entender así cómo y por qué para él la amistad se convirtió en su pecado, su obsesión, el centro de su vida. Y él muy bien sabía cómo ser y cómo hacer amigos. Me gustaría contar una historia de una de sus amistades que me parece especialmente pertinente en el momento actual y en nuestro aprieto y en cuanto al nuevo mundo. Para conocer a América Latina, Illich buscó el consejo del obispo Dom Helder Câmara en Brasil. Todos los días, Dom Helder dio a Iván un libro de un autor brasileño y el día siguiente se le presentaba el autor. Así es como Illich conoció a Freire y se hicieron amigos desde el primer día. Dom Helder también dijo a Iván que para conocer a América Latina tenía que caminarlo. Él caminó por las favelas de Río con Freire y más tarde él caminó solo desde Santiago de Chile a Caracas, en Venezuela, solo para conocernos a nosotros, la gente en esta zona del mundo. Años más tarde, cuando Freire fue encarcelado por la dictadura brasileña, Illich usó toda su influencia política para sacarle de la cárcel y llevarle a su centro, el CIDOC, en Cuernavaca, México. Allí tradujo y publicó los primeros libros de Freire. En algunas ediciones de La pedagogía del oprimido, aún puedes leer una frase de Illich. Aquí tienes una pedagogía realmente revolucionaria. Tenían muchas cosas en común. Compartían la crítica a lo que Freire llamaba la educación bancaria y al capitalismo. Ambos querían un cambio social y político profundo, pero también tenían diferencias profundas y pronto se separaron. Freire dedicó su vida a poner en práctica sus ideas. Él fomentaba la alfabetización a través de campañas y también fomentaba la educación popular. No se dirigía a las masas, sino un grupo de mediadores, quienes usarían la concienciación para educar a las masas en su propia liberación. Sus educadores populares no tardaron en llegar a todas partes y llegaron a ser particularmente prominentes en América Latina. Iván se separó de Freire cuando él pasó de la crítica de la educación a la crítica de lo que educación hace a una sociedad. Es decir, fomentar la creencia que la gente tiene que estar ayudado a conocer la realidad y tiene que ser ayudado a prepararse para la existencia o la vida. Así se centró en las condiciones sociales en las cuales la educación podría aparecerse como una necesidad, un medio de supervivencia, como la única forma de convertirse en un ciudadano legítimo. Él se preguntaba qué tipo de sociedad quería educar a todos sus miembros en la misma forma. Él sabía la respuesta. La sociedad moderna fue la primera que quería formar a todos sus miembros de cierto modo. Lo que nosotros llamamos la educación en la era moderna nació con capitalismo y con el mismo propósito. Iván dedicó su vida y su trabajo al desmantelamiento del régimen dominante. Él bien conocía su naturaleza patriarcal y la necesidad de desmantelar la sociedad económica capitalista, socialista, y también desmantelar el Estado-nación, la forma política de capitalismo. Él escribió en contra de la concienciación de los mediadores, hasta en contra de los
magníficos y muy populares educadores de Freire. Por el cambio, él se dirigía no a un líder, a una vanguardia, a un partido o cualquier tipo de mediador, sino a la gente misma, los hombres y mujeres comunes a las bases. Él supuso que crearían coaliciones de descontentos. A pesar de la divergencia creciente, Illich cultivó su amistad con Freire con disciplina y con cuidado. Una amistad de buen gusto hasta la muerte de Freire. Aquí encuentro una lección importante para los que se peleen entre ellos mismos, incluso a causa de diferencias marginales y quienes creen separación y división, particularmente en los grupos de la izquierda. En este caso, Illich y Freire estaban militando abiertamente en bancos opuestos de la guerra en contra del capitalismo y el régimen dominante, mientras que Freire, como he dicho, participaba en las campañas de alfabetización para llevar al alfabeto a las masas y intentaba aplicar a su pedagogía revolucionaria en todas partes para transformar la educación pública y privada. Illich luchaba abiertamente y valientemente contra el alfabetismo y la educación, pero siguieron buenos amigos. In the society of control. He was thus struggling against all forms of education. Luchaba contra toda forma de educación, no solo el colegio, y contra toda la estructura que hay tras la educación. Me gustaría reflexionar sobre estos puntos que, en mi opinión, son centrales para abrirnos al nuevo mundo. Las campañas de alfabetización, como la pedagogía programada para enseñar a escribir y leer en el colegio, generan tres formas de descalificación radical. Uno, la alfabetización descalifica al menos a 1.000 millones de personas sobre la Tierra, adultas analfabetas, muchas de ellas que han asumido su propia inferioridad porque les falta la capacidad concreta de leer y escribir. Uno puede escuchar a una campesina muy sabia diciendo que quizás lo que dice es totalmente incorrecto porque no sabe cómo leer y escribir y no ha ido a la escuela. El rol atribuido a la alfabetización en la sociedad crea una forma dañina de jerarquía ilegítima. Después, la alfabetización también descalifica la lectura. El hecho de que se imponga, a menudo en condiciones muy inadecuadas, provoca que las personas dejen de leer en cuanto pueden. Según la UNESCO, una persona puede denominarse lectora si lee más de 5 libros al año. En ningún país del mundo, la proporción de lectores-lectoras es más del 20% de la población, ni siquiera en países con un 99% de alfabetización, como Estados Unidos, o en países como la India, Tailandia o China, que tienen los números más altos las cifras más altas de horas de lectura a la semana. Muchos estudios han mostrado que quienes aprenden a leer por sí mismos adoran hacerlo y suelen leer muchos libros al año. La alfabetización descalifica radicalmente las civilizaciones orales y devalúa su forma de pensar, recordar o vivir, lo que significa no solo descalificar muchas personas que todavía viven en las civilizaciones orales que han sobrevivido contra todo pronóstico, sino que también devalúa sus contribuciones a la comprensión del mundo y a definir lo que es el buen vivir. En México, en la actualidad, tenemos buenos ejemplos de lo que sucede con niñas y adultos que aprenden a leer y escribir en libertad, por el puro disfrute, no por imposiciones externas. Muchos de nosotros nos oponemos abiertamente
a toda forma de alfabetización, especialmente en la infancia. También nos resistimos a todas formas de educación, dentro y fuera de instituciones públicas o privadas. La escuela es un dispositivo que desperdicia claramente el comportamiento espontáneo de la infancia y sus oportunidades de crecer y aprender en libertad. No hay sistema más despótico que el aula, donde la profesora tiene el poder y la verdad y supuestamente hace todo en beneficio de los estudiantes que controla. Así es como se crea el fascismo en todos nosotros. El fascismo que denunció Foucault cuando escribió sobre el que está en nuestras cabezas y en nuestra conducta cotidiana. Los fascismos que nos causan un amor al poder, un deseo por lo que nos domina y nos explota. Hay algo más. La educación castra nuestra imaginación y hace casi imposible pensar en una organización social sin jerarquías, sin una estructura de orden y control, que es exactamente el tipo de organización que necesitamos ahora para cuidar la vida y la supervivencia. Algo que es casi una definición del nuevo mundo, que debería construirse más allá de cualquier forma de patriarcado. En el caso de la infancia, estamos a favor de un cultivo disciplinado y su pasión por aprender que tienen desde bebés y a favor de abrir oportunidades para que descubran qué quieren aprender. Estamos intentando recuperar todas las formas y tradiciones de pasantías de aprendizaje y las condiciones para todo el mundo, tanto infancia como edad adulta, para aprender en libertad al hacer lo que quieren aprender. Así es como, por cierto, la mayor parte de nosotros aprendemos en la vida cotidiana. Lo que necesitamos hacer, dijo Illich, es cultivar unas amistades disciplinadas, cuidadosas y con gusto. Con ellas podemos construir las alternativas a los poderes que nos oprimen. En mi opinión, eso es exactamente lo que está sucediendo hoy y se convierte en una fuente sólida de esperanza. Y está sucediendo en un clima convivial de amistad. Hoy existe una búsqueda extendida de formas alternativas de aprendizaje. Nunca antes ha sido así. Pero los gobiernos impusieron en nombre del COVID-19 a padres y madres el aprendizaje en casa. Muchos de ellos no pudieron aceptar esa forma de presión para sus niños y niñas. La resistencia. Millones de estudiantes abandonaron la escuela en México el año pasado con el apoyo de sus padres y madres. Todo tipo de prácticas de aprendizaje se están adoptando en todos lados. En muchos casos, grupos de amistades se unen para concebir y poner en práctica las alternativas. El sistema público de educación en Oaxaca, en el sur de México, donde vivo, una lucha valiente del profesorado, obtuvo el permiso de las autoridades educativas para un experimento en varias escuelas públicas. Cuando llegan los niños y niñas al primer día de clase en el instituto, el profesor les dice que no habrá clases, ni aulas, disciplinas, ni calificaciones, ni evaluaciones. Con 2 o 5 amigos y amigas deben concebir uno o varios proyectos que quieran desarrollar en el curso de los próximos 3 años. Pueden hablar con sus progenitores, con los mayores, con las autoridades en su comunidad, para confirmar el valor
comunitario de sus proyectos y luego desarrollarlos. El profesorado tiene dos funciones. Uno, proteger a la infancia de cualquier inspector educativo que se acerque a la escuela, que no les permitirá que no se le permitirá hablar con ellos, y ofrecerles asesoramiento y apoyo si no pueden resolver algunos aspectos de sus proyectos. Los resultados de este experimento son muy impresionantes, sobre todo al arraigar a la infancia en sus propios lugares, que es exactamente lo contrario de lo que estaba haciendo la escuela, creando el deseo de abandonar sus comunidades por una mejora ilusoria en las ciudades u otros lugares. Hace años empezamos a observar en pueblos y barrios, sobre todo en los pueblos indígenas, una reacción radical contra la educación y las escuelas. Algunos de ellos cerraron sus escuelas y expulsaron al profesorado. La mayoría evitaron este tipo de conflicto político y en su lugar empezaron a sorpasar la escuela al tiempo que reclamaban y regeneraban las condiciones en las que aprendía los pueblos de una manera tradicional con su manera. Llegaron a este punto después de una larga experiencia y muchos años de resistencia a la escuela. En 1954, la UNESCO se quejó de que el principal obstáculo a la educación era la indiferencia de los progenitores a mandar a sus niños y niñas al colegio. 15 años después, tienen que percatarse de que la demanda de escolarización ha superado el número de clases disponibles 7 veces. La campaña de la UNESCO tuvo mucho éxito. Se educó a los progenitores en la necesidad de mandar a sus niñes a la escuela, solo para descubrir que no había suficientes escuelas o profesorado. Desde entonces no ha habido país de América Latina que pudiera satisfacer la demanda de educación. Más y más personas sufren los daños de la escolarización de sus niños y han participado en todo tipo de esfuerzos por reformar, ampliar o mejorar el sistema. Y al final muchos de ellos dijeron basta, como los zapatistas. Saben muy bien lo que está sucediendo. Benjamín Maldonado, un antropólogo, lo verificó. Utilizando una diversidad de pruebas, comparó a la infancia que va a la escuela con quienes no van a la escuela. Estos últimos sabían más sobre todo. Después del estudio, después de las pruebas, quienes no acudían a la escuela sabían más sobre todo, incluso escribir y escribir, pero no el himno nacional. El himno nacional era lo único en lo que destacaban quienes iban a la escuela. Y quienes iban a la escuela despreciaban sus comunidades y culturas y habían subordinado sus mentes y corazones a la autoridad del profesorado. La escuela indígena es un camino hacia la ignorancia, es el título del informe de Maldonado. De hecho, las personas en los pueblos saben muy bien que la escuela evita que sus niños y niñas aprendan lo que necesitan aprender para seguir viviendo en sus comunidades y contribuye lo que contribuiría a su florecimiento, así como el florecimiento de sus tierras y sus lugares. Así ya no delegan el aprendizaje de sus niñas a la escuela. Es cierto que muchos no se atreven a sacar a sus hijos de la primaria, no quieren privarles del título, un papel necesario para la sociedad moderna, sino se enfrentan a discriminación y humillación continua. Pero incluso quienes mandan a sus niñas a la escuela en nuestras comunidades ahora crean oportunidades alternativas para aprender lo que les apasiona o lo que se les da bien. Cada vez estamos más convencidos de que una desescolarización radical del mundo
puede ser el cambio más importante que nadie puede pensar para una nueva sociedad. Implica una reorganización absoluta de nuestras vidas. No estoy sugiriendo cerrar todas las escuelas mañana por la mañana, algo que sería imposible y quizás contraproductivo. El punto más importante es desescolarizarnos, nuestras mentes y corazones, y luego empezar la reorganización adecuada de la sociedad, con la convicción de que la educación es el cimiento propio de la sociedad actual y su opresión. Para escapar de ello, necesitamos desmantelar dichos cimientos. Es una precondición, una condición previa, para un cambio real, para la construcción de una nueva sociedad. Que hay del profesorado, hay muchas personas que han dedicado su vida a la enseñanza. En mi opinión, están condenados por el sistema. Ya no son útiles. Pueden entrar en la categoría de humanos dispensables. Ya se están reduciendo los presupuestos y el experimento de 2020 ha creado una mayor posibilidad de vivir sin profesorado. Como otras muchas personas, el profesorado puede intentar reinventarse y sus contribuciones necesitan cambiar. Pueden empezar por olvidarse del currículo y querer transferir un conocimiento a la juventud y a la infancia. Necesitan encontrar formas de aprender en libertad y crear amistades. Son agentes comprometidos de la transformación y depender de una agencia autónoma. Y ahí podrían ser unos de los pilares esenciales de una transición pacífica. Parece una experiencia compartida que aprendemos cuando nadie nos enseña. Lo vemos en todos los bebés y en nuestra experiencia. Nuestras competencias vitales provienen de aprender al hacer, sin ningún tipo de profesorado. Parece fácil y accesible a todo el mundo escapar de la educación en ese sentido. Sin embargo, con los zapatistas hemos aprendido que mientras que cambiar el mundo puede ser muy difícil, quizás imposible, es posible crear un nuevo mundo completo. Es exactamente lo que están haciendo los zapatistas en el sur de México. Cómo creamos nuestro propio nuevo mundo a nuestra pequeña escala humana. Cómo podemos desescolarizar nuestras vidas y las vidas de nuestras niñas en este mundo real, donde la escuela todavía domina mentes, corazones e instituciones. La amistad es un elemento central de la respuesta. La libertad real es, por supuesto, una condición fundamental para la amistad, para que florezca la amistad. Puedes ser amigue de alguien en la cárcel o en un campo de concentración, también en la escuela, pero no debe de haber una contrapartida de la relación de amistad, sin condiciones, sin normas, sin restricciones. Al final de la sociedad desescolarizada, Ivan wrote, donde elabora su propia propuesta inteligente, Iván escribe: lo que caracteriza la verdadera relación entre maestro-discípulo es su carácter que no tiene precio. Aristóteles habla de ello como un tipo moral de amistad que no tiene condiciones fijas. Es un regalo. Tomás de Aquino dice de este tipo de aprendizaje que es inevitable y es un acto de amor y piedad. Este tipo de aprendizaje siempre es un lujo para quien enseña
y una forma de ocio en griego, skole, para él y sus estudiantes, una actividad significante para ambas. Aprende- Es un placer hacerlo con las amistades. Esa es, en mi opinión, lo que pasa alrededor del mundo. Los amigos se unen y aprenden qué pueden hacer en este contexto actual. ¿Cómo podríamos empezar un nuevo camino juntos con amigos? Hay otro componente de esto que tenemos que tomar en cuenta con mucho cuidado y con ojos abiertos. Trabajar con las comunidades indígenas nos hizo volver del futuro. Ahí no tienes expectativas, tienes esperanzas. En español tenemos una muy bella expresión para decir que tienes esperanzas. Es abrigo esperanzas, es decir, abrigo bien a mis esperanzas para que no congelen. Se cuida de las esperanzas. Como ha dicho Iván, la esperanza significa tener fe en la bondad de la naturaleza. Y no depender de los resultados planificados y controlados por el hombre. La expectativa espera a la satisfacción de un proceso predecible que puede producir lo que tenemos el derecho a reclamar. El ethos promético tiene una esperanza. La supervivencia de la raza humana depende del descubrimiento como un esfuerzo social. A fines del encuentro intercontinental contra el neoliberalismo, los zapatistas, dando nuevo uso a un antiguo jerga izquierda, sugirieron la creación de la Internacional de la Esperanza. Usando sus palabras como su arma principal, los zapatistas redescubrieron la esperanza como una fuerza social y abrieron una nueva vía de transformación para todos nosotros. La esperanza radical es la esencia de los movimientos populares. Las personas empiezan una acción con la convicción de que su movilización puede causar los cambios que buscan, pero tenemos que ser conscientes de que la esperanza no es la convicción de que algo va a pasar de cierto modo, pero la convicción de que algo va a tener sentido, pase lo que pase. La esperanza debería asociarse con la hospitabilidad, recuperar el umbral, la mesa, la paciencia, la escucha y de ahí generar los semilleros de la virtud y la amistad por un lado y por el otro irradiar para una comunidad posible y el renacimiento de la comunidad. La esperanza y la amistad son claves en el camino a recuperar el bien común. Durante muchos años hemos estado todos orientando nuestras vidas como una proyección hacia el futuro. Parecía sensato y pertinente porque habían algunas tendencias profundas que nos permitían anticipar lo que iba a pasar en el futuro. El mañana parecía más o menos igual que hoy, pero muchas predicciones fallaron. Por supuesto, no puedes saber el futuro, pero fue posible anticipar una cierta evolución basada en una experiencia pasada. La sabiduría agronómica se basaba en la observación cuidadosa de la naturaleza, en la detección oportuna de algunas señales que nos permitía anticipar la evolución probable de fenómenos naturales. Si tendría o no suficiente lluvia, si necesitaba o no cambiar la fecha a poner las semillas. Algo similar se hizo con
los acontecimientos sociales, económicos y políticos. Fue posible anticipar la evolución de los principales fenómenos que nos afectaban. Tenemos que ser conscientes de que tales condiciones apenas han cambiado. Hemos entrado a una época de incertidumbre radical. No sabemos qué va a pasar. Los fenómenos naturales y sociales han pasado a ser impredecibles. Las tendencias profundas que nos permiten de prever lo que va a pasar ya no existen. No sabemos. En un sentido muy real, eso significa solo que tenemos que volver a nuestros sentidos. Nunca sabíamos exactamente. Ahora estamos conscientemente abiertas a las sorpresas. Sí, estamos ahora volviendo del futuro, viviendo en el presente, viviendo en nuestros propios lugares, no en busca de algún tipo de movilidad que nos llevará a los centros de poderes de la economía global. Estar de vuelta del futuro significa resistir a la tentación de pretender que sabemos el futuro y, aún peor, poder controlarlo. Resistir el pecado de pretender saber lo que necesitarán nuestros niños y gente joven, lo que van a querer ni hoy ni mañana, pero sino en un año, 10 años, 20 años, el resto de sus vidas. Resistir la idea de que podemos planificar un proceso de educación para ellos, para que estén preparados para un futuro lejano, para algo que pretendemos saber hoy. Un plan que define el conocimiento, las habilidades o disposiciones que todos van a necesitar quizás como una preparación para la vida o trabajo, incluso si no podemos saber qué tipo de vida o trabajo tendrán o en qué tipo de planeta vivirán. Estar de vuelta del futuro significa vivir en el presente en lugar de pecado, la virtud. Virtud, eso es la forma, orden y dirección de acción informada por traducción, delimitado por lugar y calificado por las elecciones hechas dentro del alcance habitual del actor. Estar de vuelta del futuro significa estar aquí, hablando con amigos, en vez de estar físicamente, pero solo en tránsito, con su ser yendo a otro lugar. La cuestión realmente es vivir en vez de ir. Estar o ser un estudiante significa, en un sentido, dejar de vivir para solo ir. Ir por la nota, el título, el trabajo. Estar de vuelta del futuro significa resistir la idea de tener metas, soñar con ellas, alcanzarlas. Sí, yo sé que en algunos contextos, si los progenitores encuentran a su hija de 12 años que no tenga metas, llaman inmediatamente al psiquiatra. Aparentemente, en algunas sociedades no puedes sobrevivir sin metas. En otros lugares, tener metas es un pecado. Yo no sé nada del futuro, excepto que no existe. Yo no tengo metas. Mi abuela falleció cuando ella tenía 96 años, ignorando lo que es tener una enfermedad o estar infectado por una meta. Tenemos motivos, impulsos, fuerzas arraigados en los precedentes, dándonos dirección y sentido en nuestro presente vivo. El verdadero aprendizaje, ha dicho Iván una vez, puede ser solamente la práctica pausada de gente libre. En una sociedad de consumidor, también dijo, somos o prisioneros de la adicción o prisioneros de la envidia. Solo es sin adicción o envidia, solo sin metas educacionales, en libertad podemos disfrutar del verdadero aprendizaje. En mi lugar, cada yo es un nosotros y así vivimos juntos en nuestro presente vivo, arraigado en nuestra tierra social y cultural, alimentando esperanzas con nuestros amigos en un momento en el que cada uno de nosotros, inspirados por los zapatistas, estamos creando un nuevo mundo abierto a la sorpresa de otra era. Gracias. Gracias, Gustavo, por un discurso tan bello. Hablaste de amistad, esperanza y la sorpresa. Cuando leí el título por primera vez,
me preguntaba de qué ibas a hablar en términos de sorpresa. Yo creo que en cuanto a la amistad, obviamente es cuestión de las relaciones con otras personas, y en cuanto a la esperanza, lo hemos hablado mucho, pero en cuanto a sorpresa, creo que es una palabra clave del cual podríamos investigar un poco más, y creo que también está abriendo muchos más espacios y posibilidades para que podamos pensar lo imposible y también hacer lo imposible. Entonces, ahora me gustaría primero invitar a mi comoderadora, Dai Jinhua, para responder a tu discurso. 谢谢 Gustavo 的精彩发言哈，谢谢建之给我机会。 Gracias, Gustavo, por tu discurso. 这是几乎不可能的一个任务哈。 Y gracias por la oportunidad de responder, pero de hecho, 那个独特和原创，然后很多东西我都是第一次听到哈，所以让我来做出回应。 muchas de las cosas de que hablaste es la primera vez que los escucho, entonces es un reto para mí, un desafío para mí dar una respuesta a su discurso. Entonces lo que podría hacer es seguir sus ideas y compartir algunos de mis propios pensamientos. Lo que estamos viviendo ahora es algo impensable, la llamada pandemia de COVID-19. Hasta que sepa yo, nunca hemos experimentado un tal catástrofe que ha afectado a todo el mundo. Eso es casi toda la gente en el planeta. Por un lado, hay gente que ha sufrido de la pandemia, pero por otro lado podemos ver que cada persona está pasando por esa experiencia, pero por niveles distintos. Ha afectado a todos los países sin fronteras, pero por otro lado podemos ver que se han reforzado las fronteras y las personas están confinadas. Desde el momento en que empezó la pandemia, hemos escuchado a muchas voces optimistas hablando de la vida post-pandémica. Pero tenemos que pensar qué nos está diciendo esta pandemia o qué ha cambiado esta pandemia. Además, no hay mucha gente que va a hablar de cómo empezó esta pandemia y qué nos ha enseñado o qué ha intentado advertirnos como raza humana. Deberíamos ver algunos cambios. Tenemos que implementar algunos cambios también después de eso, pero no hay mucha gente que ha estado pensando de eso. Entonces, eso es lo que yo he estado pensando. Y otra cosa que me hizo pensar ese punto, que llevo mucho tiempo hablando de eso, pero es algo que me he estado diciendo a mí mismo muchas veces, y es para poder tener un futuro como un pueblo común, para reconocer, tenemos que reconocer el hecho de que no sabemos nada del futuro. Entonces, a cierto punto, eso es mi respuesta a lo que ha dicho Gustavo cuando dijo que no sabemos nada del futuro, que
no sabemos nada de ello. Entonces tenemos que volver del futuro. Me gusta mucho su frase y me gustaron mucho sus puntos en ese tema o a ese respecto. Tenemos que volver del futuro porque no sabemos nada. ¿Cómo podemos hablar del futuro? El futuro no existe. También está controlado por el régimen dominante. Ha sido secuestrado. Ha sido secuestrado por el régimen dominante de hoy. Entonces, cuando reconocemos que no sabemos nada, podemos empezar a pensar que quizás podemos tener una versión, quizás una versión no tan mala como la versión que tenemos hoy. Entonces, ese es un punto que me da mucha emoción. Me dio mucha emoción escucharle a Gustavo cuando dijo eso. Y otro par de puntos. Uno se trata de la educación y la otra se trata de la amistad. Estuve sorprendida a aprender que Gustavo ha tomado un paso más allá. Ya está hablando de la ante-educación. Y ya ha empezado a criticar a Freire porque yo acabo de empezar a aprender lo que estaba haciendo Freire en el mundo de la educación, pero Gustavo ha tomado un paso más allá. Y para analizar su práctica de educación. Porque hoy en día podemos ver que los niños están realmente solamente conectados a la pantalla para seguir su educación. Entonces, desde que empezó la pandemia, se han revelado muchos problemas. Y hemos visto cuán resilientes son las herramientas de educación y todas las calidades que hemos visto de la educación. Bueno, yo creo que todos los progenitores en China han experimentado estos problemas. Pero en mi opinión, una de las observaciones que realmente me afecta a mí es que podemos ver que en un mundo que nos prive de las alternativas, podemos ver que las inigualdades y las brechas realmente son sorprendentes. A la vez podemos ver el pesimismo. Entonces, en este tipo de situación, la posibilidad de establecer sus metas de la vida ante una fuerza tan fuerte, aún es. De hecho, mi respuesta es un poco incierta. Tengo mis dudas acerca de esto. Pero aún tengo una creencia fuerte que tenemos que sobrevivir. Todavía tenemos que seguir avanzando, porque la vida sigue, el tiempo sigue. Entonces, nosotros necesitamos esta esperanza, tenemos que abrazar esta esperanza. Gustavo, en su ponencia, también ha mencionado la amistad. Yo puedo utilizar otra palabra sobre un encuentro físico sincero o una coexistencia
y vernos como seres humanos. Y también una aceptación mutua. Esto es lo que yo denominaría una coexistencia real, aunque a veces no sea satisfactoria siempre, es el amor por la vida. No es la autopiedad, el autoamor, no es sacarse un selfie para una misma. Esto es como nuestro encuentro con los zapatistas. Entonces también me gustaría que Gustavo nos dijera cómo podemos caminar sobre la tierra, porque solo al caminar sobre la tierra podemos salir de esta imaginería creada y encontrarnos con personas reales, con la vida real, para tener este encuentro real, para crear o intentar crear un tipo de amistad. A veces, al hablar con personas más jóvenes, para ellos el amor es algo difícil, pero el amor está en nuestra vida limitada, es lo único posible, que es lo más hermoso, a su vez, es un regalo, es un presente. Y este presente no tiene precio, solo con estas contribuciones, con esfuerzos, podemos tenerlo. Entonces, permítame volver a cosas que hemos aprendido hace mucho tiempo, que viene de nuestros primeros encuentros con los zapatistas en su espacio-tiempo indígena. Cuando estábamos editando el libro, una de las cosas que más me sorprendió fueron sus acciones, sus escritos y su resistencia, sus sueños. Y también la alegría que desprenden. Como esperanza, como ha dicho Gustavo. También cuando estábamos en la Universidad de la Tierra, cuando estábamos visitando la facultad, vimos estos colores brillantes que utilizaban los pueblos indígenas y cuando vimos esa artesanía que hacían con unos colores tan vívidos, y también al leer al subcomandante, podíamos leer estos colores brillantes. Recuerdo algunas frases del subcomandante Marcos. Una era que debemos amar en voz alta. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a ganar? Me encantó estas expresiones tan poéticas. También decía, tienes que mirar con los ojos. Puedes ver que la Tierra es tan azul como una naranja. Me parece una comparación muy poética con el azul de la Tierra con esta naranja brillante. Y cuando descubrí que vivían en una situación tan complicada, que
habían compartido sus risas, sus colores y sus esperanzas, me emocioné. Es la esperanza la que me da oxígeno. Esto nos sirve para trabajar hacia adelante. Muchas gracias, profesora Lau. Muchísimas gracias. He invitado a la profesora Dai a estar con nosotras para poder responder a Gustavo como merece. Tenemos a bastantes compañeras y compañeros aquí. Tenemos bastantes amistades aquí. A lo mejor puedo sorprender a Samuel Lee. Samuel Lee es una persona muy respetada que ha trabajado para la UNESCO en Asia. Es de Corea y le conozco desde hace más de 20 años. Es también un placer verte aquí hoy. Por favor. He disfrutado de la escucha. The concept of sustainability y quería saber más sobre el concepto de sostenibilidad y cómo generar esperanza para todo el mundo en este tiempo de catástrofe. He disfrutado con la experiencia de Gustavo de cómo hacer amistades y cómo cultivar buenas amistades. Que puede ser un tipo de poder popular para cambiar el mundo y aportar nuevas formas de sociedades. Así que me pareció impresionante escuchar su experiencia, en especial en México, en América Latina, y cómo han intentado cambiar su sociedad a través de esta nueva forma de trabar amistades y también de formar una nueva conciencia popular para darnos cuenta de la realidad, de la verdad y también para encontrar una nueva forma de cambiar la vida y llegar a un mundo de esperanza. Muchas gracias, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, Samuel. Ya es más de medianoche ahí donde está, así que muchísimas gracias por permanecer despierto y estar aquí con nosotras. Hola a todo el mundo. Soy May. Estudio en Australia. Estudio pedagogía, soy china y he estudiado también enseñanza. En la ponencia de hoy no creo que la forma de enseñanza en Australia sea muy buena, porque recientemente Australia, en los últimos años, han cambiado su currículum incluyendo los valores indígenas de los pueblos australianos. Los estudiantes internacionales tenemos que aprender sobre la cultura indígena aquí, pero este tipo de educación ha dividido a las personas en dos grupos.
las personas indígenas que permanecen en sus áreas y que no han podido desarrollarse, tienen menos oportunidades de aprender sobre la sociedad moderna. Quería saber si esta es una forma de dividir a las personas en distintos grupos en función de sus orígenes. Muchas gracias. Has hablado de Australia. Veo a una amiga, Ashley, de Australia. Ashley, ¿querrías intervenir? Y también Tom G. Y escuchando al orador, es cierto de que previo orador, es cierto de que sí, en los últimos años en Australia, bueno, no toda la sociedad en Australia, pero desde el gobierno hay una tendencia de tener más conciencia acerca de la población indígena después de muchos años de racismo extremo, durante los cuales se les consideraba como ciudadanos de segunda clase. En los últimos años y últimas décadas hemos visto un cambio y hemos pasado a apreciar su cultura y hemos pasado a promover la enseñanza aborígena, pero de cierto modo es bastante superficial, porque sí se enseña, ahora se entiende mejor por la comunidad más amplia, pero no en todas partes de las comunidades. Se entiende mejor, pero aún no aborde muchos problemas que para razones históricas muchas de las personas aborígenas viven en condiciones muy malas de pobreza, aún hay racismo y dentro de la comunidad más grande no hay una comprensión de su cultura, de sus modos de vivir, y dentro de las comunidades aborígenes habían cerca de 500 idiomas distintos y mucha gente hablarán varios idiomas y quizás inglés es su cuarto o quinto idioma. Pero hay un problema con intentar al resto del sistema occidental. Había un problema de llevar a los niños al colegio y es difícil que entren al colegio y por lo que decía Gustavo de pasar de la educación y tener otra forma de aprendizaje, eso yo podía entender eso, me gustaba este punto. Entender eso, me gustaba este punto. Ok, también tengo una pregunta de alguien en China. Ellos del público en China dicen que si solo escuchamos de esperanza, amistad, etcétera, son palabras muy bellas y muchas personas querrán tener estos, pero cuando dices eso, ¿quieres decir que no deberíamos tener nada de educación, de escolarización y solo dejar a los niños que se entablen amistades y hacen sus propios proyectos? Entonces, hablando de ciencia, porque ciencia es súper importante hoy en día, y si no pueden obtener un título, ¿cómo van a poder ellos seguir adelante en la sociedad? Entonces, ¿sería lo que estás diciendo algo idealista, utópica, quizás, pero quizás no duraría o funcionaría muy bien en la realidad de sociedad? Y también tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Entonces dice, es una cosa hablar de las cosas, pero por otro lado, ponerlas en práctica es muy difícil. Entonces,
parece que cuando escuchamos las opiniones alternativas de Gustavo, de otras personas, y los comparamos con otras opiniones más pragmáticas o realistas, parecen quizás muy demasiado idealistas. Pero por otro lado, es verdad que creo que Gustavo empezó con describir los horrores de la realidad actual, con los cuales todos estaríamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo lidiamos con todas esas cosas? Los horrores de la realidad que parecen tan cerca, pero a la vez, cuando hablamos de esperanza y amor y amistad, parecen tan lejanos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Y también tenemos otro comentario de un amigo aquí que mientras hablaba Gustavo, él dibujó esta imagen de Gustavo. Entonces, esto es para ti, Gustavo. Sí. Bueno, si no estás seguro que eres tú, ahí está tu nombre, para que estés seguro, para que sepas. Entonces, Gustavo, ¿qué tal si respondes a lo que decía Dai o las otras personas y quizás podríamos tomar 15 minutos y luego, porque aún tenemos el lanzamiento del libro, porque acabamos de producir un libro. Entonces ahora, Gustavo, tienes la palabra. Gracias. Gracias. Por supuesto, me encantó lo que dijo la profesora. Me gusta mucho lo que dijo ella. De hecho, ella nos recuerda de que no podemos vivir sin esperanza, que necesitamos la esperanza para vivir. El libro sagrado de la India dice que perder la esperanza es como morir, que si no tienes esperanza, estás muriendo. Y esto sí me preocupa porque, como ella ha dicho, muchas personas están perdiendo la esperanza y es por las condiciones de horrores en las cuales estamos viviendo. Y se ha dicho que también sí hay una opción y que el amor y la amistad es un regalo y que esa idea de aceptar es la única manera realmente de interactuar. Pero me gustaría decir, pensamos un poco, conectemos las reflexiones de la profesora Dai con la otra presentación que decía que quizás no estamos conectándonos con la realidad, que sí, parece súper bien tener la esperanza, la amistad y todas estas cosas bellas, pero es que no estar conectado con la realidad de que toda la gente necesita títulos. Y sí, estoy diciendo que aquí en Oaxaca hay muchas personas que no dejan de lado la idea de que sus niños pueden tener ese pasaporte en la sociedad moderna, pero a la vez la gente no es tonta. Ellos ven qué está pasando y pueden ver en muchos países, no tan solo en México, pero que si tienes un ingeniero, perdón, que ellos ven que hay ingenieros y cientistas conduciendo taxi porque no hay trabajos para ellos. Hay cifras que dicen que solo el 8% de los graduados o egresados de todas las universidades de México van a poder trabajar en lo que estudiaron en su carrera. Entonces, sí están consiguiendo sus títulos, pero los títulos no valen lo mismo. Hace muchos años yo empecé mis estudios. Cuando yo empecé mis estudios, habían trabajos esperándonos y antes de que habíamos terminado nuestros estudios ya teníamos trabajos. Nos ofrecían trabajos a los nuevos y jóvenes profesionales y hoy en día no es el caso. No habrán trabajos para todo el mundo. No importa el título que tengas, no vas a poder trabajar siempre en lo que en la carrera que estudias y luego
Hay mucha gente que reacciona a esta realidad. Que sí, hay gente que no quieren que sus hijos no estudien para el título, pero sí entienden lo que está pasando con el título. Entonces están intentando encontrar o buscar la respuesta. Por ejemplo, en Oaxaca había muchas personas viviendo del turismo, no tan solamente garzones y las personas que trabajaban en hoteles y restaurantes, pero también las personas que vendían servicios, pero ya no llegan turistas y no volverán. Entonces esas personas tienen que reinventarse. En ningún título les será útil para reinventarse en estas condiciones. Hay muchas cosas que pueden emprender en la vida real, con amigos, para sobrevivir, para vivir una buena vida, para vivir la vida que quieran, la vida que pueden crear por sí mismos, que no requiere ningún tipo de título. Y déjame decir algunas palabras de la ciencia. Aparentemente es súper importante aprender ciencia y conocer la ciencia. Todos vemos lo que está pasando primero con el valor real de la ciencia y el tipo de ciencia que tenemos. Tenemos toda la ciencia del mundo y ningún cientista puede realmente describir o explicar a COVID-19 después de 15 meses. No pueden decirte lo que es exactamente. Llevan 20 años están estudiándolo y llevan todo este tiempo hablando de las conclusiones científicas, a las resoluciones científicas a todos los problemas del mundo, pero no tienen resoluciones concretas. Están hablando de la ciencia, pero no tienen cimientos científicos reales. Estamos usando la ciencia para muchas cosas. Sí, necesitamos conocer la ciencia, necesitamos aprender cómo aprender la ciencia. Y no se trata tan solamente de estar en una sala de clase escuchando a alguien que nos dé unas explicaciones muy elaboradas. Tenemos que hacer la ciencia, hacer los experimentos, las pruebas, las observaciones, y así aprendes la ciencia. De nuevo, se trata de volver a la realidad. Esta es la nueva realidad. Tenemos que dejar de creer los dogmas con los cuales fuimos educados. Tenemos que abrir nuestros ojos a la nueva realidad y estar realmente abiertos a la sorpresa. Me encantaron muchas cosas que ha dicho Ashley, y una de estas, una cosa muy importante hoy es de enseñar y aprender de los aborígenes. Ellos resistieron muchísimas cosas y tienen una sabiduría y una experiencia de las cuales podemos aprender mucho. Necesitamos aprender cómo vivir. Tenemos que reconocer sus culturas para poder comunicar con ellos de corazón a corazón y aprender de ellos cómo vivir en un mundo de diversidad, en un nuevo mundo. Y debería decir que estoy resistiendo muchísimos tipos distintos de utopias que dicen que ya estamos, eso decir que estamos de vuelta del futuro es también que hemos de vuelta de las utopias. Durante muchos años estábamos preparándonos para llegar a algún tipo de utopía en el futuro, que si hacemos esto y eso otro, vamos a tener la nueva sociedad creada en el futuro. Pero todos los intentos de revolución y reconstrucción han fallado en este siglo. No conseguimos los cambios que queríamos, no conseguimos las esperanzas que teníamos para estas reformas y revoluciones. Pero tenemos que reconocer ahora que ninguna revolución, ninguna reforma nos traerá los cambios que queremos. Necesitamos una nueva narrativa. Deberíamos poner todas nuestras experiencias del pasado en nuestro presente vivo. Y tenemos que volver de las abstracciones. Estas ideas de asumir que podemos cambiar el mundo, el planeta,
podemos cambiar lo que podemos cambiar con nuestras manos, con nuestras amistades. Estas son las únicas cosas que podemos cambiar. Eso es exactamente lo que está pasando. Sabemos muy bien que la pandemia de COVID-19 ha ocurrido por los daños hechos al mundo por el agrinegocio. Tenemos un problema gigante por lo que están haciendo ellos a la tierra, a la naturaleza. Y sabemos que la comida que nos ofrecen es demasiado tóxica. Nos está intoxicando la comida que nos están ofreciendo esas corporaciones gigantes de agricomida o agrinegocio. Pero déjame decir, los pequeños campesinos, en su mayoría mujeres, están alimentando al 70% de la gente del mundo. Entonces, el agrinegocio y el control que tienen sobre la comida y la tierra del mundo depende del 30%. Entonces, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza recae en los hombros de los campesinos, en su mayoría mujeres. Hace unos años, ellos rompieron con la patriarquía y ahora ellas son nuestra fuente de esperanza. Seamos abiertos a la posibilidad de crear una nueva posibilidad, de resistir al horror y crear una nueva posibilidad. Esa es nuestra fuente de esperanza mayor. ¿Te gustaría decir algo? Sí. Antes había algunas preguntas que son muy típicas. También destacaron las dudas que tengo en mi corazón. Entonces me gustaría contestar a esa pregunta. Es que ante dicha realidad, ante dicha pandemia, las dificultades por las cuales pasamos todos los días, por un lado, y nuestra amistad, por otro lado, parece imposible que los dos se compatibilicen. Pero lo que yo creo es que es porque estamos ante dicha realidad que hace necesaria la esperanza y el amor, porque si no abrazamos a la esperanza, ¿cómo vamos a poder sobrevivir? Hace mucho tiempo, hay una niña que lleva mucho tiempo aprendiendo con nosotras. Ella fue a Hong Kong a estudiar su doctorado, pero hace poco nos enteramos de que ella se suicidó. Ella era una alumna mía en el magíster, entonces estábamos llorando cuando escuchamos esta noticia. Y alguien me dijo que de todas las personas que conocemos, hay muchos que deciden tomarse sus propias vidas. Lamentablemente, estos tipos de casos no son raros. Entonces, es algo que tenemos de que tenemos que ser conscientes. Es por eso que tenemos que hablar del amor. Tenemos que reforzar el amor con la gente que nos rodea. Es totalmente necesario. Si no,
tipo de desesperanza podría convertirse en una norma. Entonces, no es algo irrealista, es algo que es necesario. Si no tenemos más amor o esperanza o amistad en nuestras vidas, solo vamos a toparnos con la desesperanza. Y hay gente de las generacionnes jóvenes que se están muriendo y falleciendo porque quizás nosotros no les hemos mostrado nuestro amor y nuestra amistad. Entonces, esa es mi respuesta basada en mi propia experiencia. El otro punto es que la razón por la cual estamos hablando de la educación es que hoy vemos que el mundo está controlado por un grupo minoritario. He contado esta anécdota varias veces del grupo de líderes diciendo que toda esta revolución tecnológica van a dejar casi un 80% de la población sin uso innecesarios. Y ante la pregunta de cómo podemos seguir siendo útiles, la respuesta es intenta hacer parte del 20%. Entonces, nos impulsa a ser competitivos. Dice, yo digo, bueno, si logras formar parte del 20%, enhorabuena, pero la verdad es que muchos de nosotros vamos a quedarnos con el 80%. Estamos destinados a formar parte de la mayoría. Entonces, por eso tenemos que hablar de una educación alternativa basados en nuevos valores para que el 80% pueda tener algún tipo de esperanza. Entonces, no pretendo hoy que puedo formar parte de esta minoría, pero tenemos que reconocer que muchísima gente joven no tienen la oportunidad, no van a tener ni chance de formar parte de la minoría. Entonces, por eso tenemos que concentrarnos en lo que nos hace feliz. Si no, vamos a tener que concentrarnos en un tema muy popular en China hoy, que es competencia interna. Y solo echarnos al suelo y aceptar la realidad, pero no es lo que queremos. No queremos eso, no queremos recostarnos y pensar que la vida no tiene sentido. Entonces deberíamos hablar del amor. Pero el caso es que en nuestra vida cotidiana, a menudo no vemos el gran ojo, sino el pequeño ojo que es muy humilde. Entonces voy a cerrar mi respuesta con una frase que me gusta mucho. Cada vez que un yo es un nosotros, entonces antes no era el pequeño ojo, sino el pequeño yo respecto al gran yo. A menudo también escucho una frase que dicen los estudiantes que tiene que ver con la imposibilidad. Si consideramos que algo está fuera de nuestro alcance, que es imposible, ahí pasará a ser imposible. Solo si intentamos llevarlo a la práctica, las imposibilidades pasan a ser posibilidades.
potenciales. Muchísimas gracias. David Barking está aquí y va a darle la palabra. Voy a darle la palabra y después todavía nos quedan 2 preguntas del público en China. Así que después la responderemos. Gustavo, espero que no te importe si nos extendemos. Lo que me gustaría resaltar de la cuestión de la esperanza y el carácter de la educación es la gran importancia de la cooperación entre personas. No es un proceso individual, es un proceso colectivo. Y la esperanza y nuestras posibilidades de conseguir fomentar nuestras posibilidades de superar las limitaciones de la sociedad que nos intentan imponer varias instituciones, depende de la habilidad colectiva de satisfacer nuestras necesidades básicas, de mejorar nuestra calidad de vida. Y hay muchas cosas que ha mencionado hoy Gustavo y que también se han mencionado en las preguntas, que nos llevan a pensar en entender que la ciencia, la tecnología, la producción y la satisfacción de necesidades se puede lograr de una manera colectiva, de forma cooperativa. Una de las cosas que aprendemos del movimiento zapatista vamos a pasar después al lanzamiento del libro. Los zapatistas integran en su capacidad de mejorar la calidad de vida, satisfacer y mejorar el medio ambiente, el entorno. Integran los grandes logros de la ciencia y la tecnología en el contexto de su propio contexto medioambiental, social y espiritual. No me extenderé más porque vamos mal de tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Vamos a decir las 2 preguntas del público en China y quizás Gustavo puede responder brevemente. Esta persona de China dice, parece que la amistad de la que habla es muy cercana a lo que llamamos benevolencia y amor en la confusión, pero a día de hoy la mayoría de las personas son egoístas, solo les guía el dinero y el consumo y el consumismo. Entonces las fuerzas capitalistas son tan fuertes. ¿Cuál sería el terreno para un cambio radical? Para el amor y la amistad. Y siguiente pregunta es cómo una persona sin recursos puede aprender por sí misma, puede ser autodidacta y no depender de la sociedad para poder reunir fuerzas para nosotros mismos. Quizás Gustavo puede responder a estas 2 preguntas brevemente y después pasamos al lanzamiento del libro. La primera pregunta es obvia. Estamos descubriendo que las personas ya están hartas de individualismo. Quizás Estados Unidos es el país donde hay un mayor grado de egoísmo e individualismo.
Y después de muchísimos años, las personas están intentando por todos los medios dejar esa condición. Muchas intentan escapar de ese individualismo y ese egoísmo a través del budismo y de la espiritualidad. Hemos llegado al punto en el que los capitalistas siguen intentando producir el egoísmo, pero la gente ya es consciente de que es la manera más complicada de sobrevivir en este contexto y por eso intentan escapar del egoísmo, del individualismo, buscando una posibilidad de cooperación, no solo por cambio radical, sino simplemente para sobrevivir en estas condiciones del mundo. Para el 80% de la población, la única posibilidad de supervivencia es cooperar con otras personas en el lugar donde viven. Así las personas pueden aprender de una manera recíproca. La idea es descubrir cómo en la coyuntura real, en sus territorios, en su tierra, pueden aprender de una manera recíproca y crear algo distinto. Esto puede sonar fatal, pero la única manera de sobrevivir para muchas personas en la Tierra es que creen ellas mismas esta opción. Creo que es exactamente lo que están intentando hacer. Esto es el ejercicio de esperanza que intentan hacer para escapar del horror actual. Antes del lanzamiento del libro, querría decir unas palabras y hay dos ejemplos que quiero citar. El primero es Gustavo. Gustavo era parte del 1%, menos del 1% en México cuando estudiaba. Era el mejor estudiante con las mejores calificaciones y cuando se licenció ya le querían contratar en las grandes empresas. Y después lo quiso contratar el gobierno. Cuando tenía 20 años ya estaba trabajando en el gobierno y tuvo esta oportunidad de verse en el corazón del poder, dinero y el prestigio y pertenecer al 1% de la sociedad. Pero si contemplamos su trayectoria personal, podemos ver cómo una persona puede tener esta empatía y esta fe en la mayoría de las personas para cuidarse, para gestionar su vida. Y creo que es también a lo que ha citado hoy con las menciones a Ivan Illich y a Paulo Freire. Entonces, les recomendaría, sobre todo a la audiencia más joven entre nosotros, el público más joven, a leer las historias de Gustavo y ver cómo el cambio llegó de forma que alguien puede ceder de una manera voluntaria el estatus social, el prestigio, por hacer algo en lo que cree y que cree que va a ser en aras del beneficio de la sociedad. El segundo ejemplo que me gustaría citar son los zapatistas. No hemos hablado mucho hoy de los zapatistas porque hemos visto a Gustavo y a muchas amistades que escriben sobre los zapatistas y ahí entraremos en el lanzamiento del libro. Pero si contemplamos el movimiento zapatista en el 1994, cuando
sacaron el eslogan "Basta", el lema "Basta", y pasaron a la insurgencia, no esperaban poder sobrevivir. Alguien dijo que era un suicidio colectivo del que salieron con palos para defender la vida y luchar contra el poderoso gobierno que tenía el apoyo de Estados Unidos. Después vimos que lo consiguieron, no solo por sus esfuerzos y su persistencia, sino también por el apoyo de la sociedad civil y de personas como Gustavo, como David, como muchas de las personas que hemos visto. Desde 1996 han pasado 27 años y en estos 27 años no son dos personas, sino que es toda una comunidad que trabaja por sí misma para generar los caracoles, para generar autonomía, y lo que es más importante es que se niegan a aceptar financiación del gobierno o ayudas del gobierno. Y cuando hablamos con los zapatistas, había este gran debate en las comunidades sobre si debían enviar a sus criaturas a la escuela normal para que pudieran ir a universidades y convertirse en personas normales. Y luego está esta alternativa de escuelas propias con su propio profesorado y su equipo médico. Y dijeron, ya no tenemos que esperar a profesorado y a servicio médico. Somos profesorado y atención médica. Si contemplamos la situación del COVID-19, vemos que la comunidad zapatista ha estado lidiando muy bien con esta pandemia. Entonces, hay mucho que podemos aprender y es una experiencia que lleva más de 25 años. Y si contemplamos de una manera más amplia toda la organización y la movilización de las comunidades, es todavía anterior, en los años 60, los años 70, con la teología de la liberación, con distintas personas comprometiéndose a esto. Este va a ser uno de nuestros temas el 29 de junio, donde contemplaremos la década de los 60 y de los 70, viendo cómo se forjaron los vínculos personales y las amistades para este camino alternativo que tomaron muchas personas de una manera colectiva. Y el día 30 vamos a tener este diálogo para hablar sobre las experiencias de los zapatistas. Estos dos ejemplos que he citado, la trayectoria personal de Gustavo y la trayectoria colectiva de los zapatistas, nos dicen mucho. Y creo que las preguntas que se han planteado hoy son muy reales, porque tenemos que preocuparnos por el futuro de la infancia, sus carreras, si van a encontrar un sustento, un trabajo. Es una realidad real, pero el problema es que lo que se denomina realidad a veces nos imposibilita ver que esta llamada realidad es temblorosa y que tiene muchos problemas.